Nosotros como apicultores una picadura no nos significa. La diferencia entre una abeja reina y una abeja obrera, donde unos trabajadores del campo fueron atacados por un enjambre. Lastimosamente uno de ellos murió. Hola Mar, ¿cómo estás? Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Jiménez, yo soy de profesión, soy ingeniero geógrafo ambiental. Después de mi graduación yo dediqué mi profesión al tema de la apicultura, emprendí, digamos que tomé las riendas de este proyecto que es familiar. Mi papá llevaba trabajando más de 30 años con las abejas, yo desde mi profesión le di un enfoque un poco más empresarial, lo empecé a desarrollar. Tiempo después presenté este proyecto ante Fondo Emprender del SENA. Afortunadamente logré acceder a estos recursos, los ejecuté y ya estoy en proceso de condonación. Así que ese es mi recorrido en el mundo de las abejas. Claro que sí, Mar. Mira, es una muy buena pregunta. Pues a nivel legislativo en Colombia aún falta mucho por recorrer si nos comparamos con países europeos o incluso algunos países latinoamericanos. Sin embargo, sí han dado pequeños pinos a nivel normativo, a nivel legislativo, para apoyar el gremio o esta cadena, porque ya hace poco se está considerando la cadena de la apicultura en Colombia. Ya se le está dando relevancia, porque por muchísimos años la apicultura en Colombia fue una actividad rezagada, una actividad que pues la hacía muy poca gente. Al día de hoy todavía la hace muy poca gente y la mayoría de esta gente son personas ya mayores, super adultas. Hace falta un relevo generacional acá. Digamos que yo me di cuenta de eso y he tomado las riendas, como lo mencionaba, del proyecto y afortunadamente nos ha ido muy bien. Es difícil, no es difícil siempre y cuando uno tenga, digamos, la vocación. ¿Por qué? Porque al momento de usted ingresar a un apiario hay mucha probabilidad de que lo piquen, pero a nosotros como apicultores una picadura no nos significa nada, al contrario. En mi caso yo agradezco cuando me pican, a pesar de que duele porque es salud. La pitoxina es el veneno de las abejas, tiene muchos beneficios para la salud. Entonces es fácil siempre y cuando haya vocación. Bueno, la pitoxina es el veneno de las abejas y en pequeñas dosis, es decir, 3, 4, 5 picaduras, uno cuando ingresa al apiario le pueden picar 10 y no pasa nada, ¿sí? Siempre y cuando uno no sea una persona alérgica. Una persona alérgica con una picadura, pues lo manda al hospital, ¿cierto? Sin embargo, la mayoría de las personas no somos alérgicas y esto trae múltiples beneficios a nivel salud, principalmente con las articulaciones, para problemas de las personas que sufren, normalmente para las personas mayores, tienen muchos beneficios para las rodillas. A mí mucha gente me dice que si le trae abejas para hacerlo picar, y pues nosotros, hay gente que lo hace profesionalmente, ¿sí? Nosotros en este caso no lo hacemos profesionalmente, pero sí hay academias de apiterapia, entonces es toda una medicina natural desde las abejas, ¿sí? Con bases científicas claramente. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que le tiene fobia a las abejas porque lastimosamente se han visto casos. De hecho, en el Quindío han acabado de ocurrir dos casos muy seguidos. Nosotros somos del Quindío, uno ocurrió allí en Calarcá, donde unos trabajadores del campo fueron atacados por un enjambre. Lastimosamente uno de ellos murió. ¿Qué pasa? Ellas pues no dejan de ser animales silvestres, ¿sí? Entonces, digamos, son casos fortuitos donde suceden estos lamentables hechos, pero a nivel general, nosotros como apicultores desarrollamos una actividad muy bien, digamos, diseñada, estamos creando industria, entonces tratamos de hacer las cosas muy bien, siguiendo las normatividades para tener, no solamente nosotros estar seguros, sino brindarle seguridad al vecino, al ganado que hay cerca, en fin. Entonces tomamos todas las medidas para que no sea peligroso. Definitivamente sí, definitivamente sí, porque las abejas naturalmente son el polinizador, el mejor polinizador del mundo. Existen muchos, pero en las abejas digamos que están diseñadas para eso. Entonces la polinización es el principal factor para que haya alimento en el mundo.
Si no hubieran abejas, hay otros polinizadores, están los murciélagos, está el mismo viento poliniza. Bueno, hay otros animales de menor, digamos, en menor cantidad que lo podrían hacer, ¿sí? Si no hubiesen abejas. Pero la vida sería completamente distinta, completamente caótica, porque somos muchos millones de habitantes en el planeta y si no hay la suficiente polinización, definitivamente la producción de comida sería una cosa muy distinta. Inclusive actualmente, y esto es de preocuparse, porque actualmente hay países donde ya la polinización la están haciendo personas manualmente, con un pincel de flor en flor. ¿Por qué? Por la falta de polinizadores. No podemos permitir que esto siga avanzando, al contrario, tenemos que fortalecer el mundo animal de las abejas principalmente, que son los polinizadores y de ellos dependemos. Hay múltiples estudios que sí definen que la población mundial de las abejas está en declive. Hay muchas razones. Una de las principales es el cambio climático. Ellas son muy sensibles a la temperatura, bueno, a fuentes de agua contaminada. Es decir, hay muchos focos de contaminación que nos están perjudicando, no solo a nosotros como productores, insisto, a nosotros como sociedad, porque de ellas dependemos. El uso de plaguicidas, malas prácticas agropecuarias, en fin, es un tema de que, como decía al principio, le falta mucho por desarrollarse a nivel legislativo, pero que cada uno desde su casa puede aportar su granito de arena, no solo para las abejas, sino para el medio ambiente en general. Pues principalmente la producción de comida, como lo decía, sería muy distinta, no habría ni la calidad ni la cantidad necesaria para alimentarnos. Segundo, y también muy importante, conoceríamos un planeta Tierra totalmente distinto en el sentido de la flora, porque como lo decía también hay más polinizadores, pero si no hay abejas, que son las que mayormente polinizan diariamente, eh, no habría mucha reproducción de la flora en general, la flora nativa. Sí, señor, muy buena pregunta, Mar. Es muy importante comprender que desde casa, en el día a día, cada uno puede aportar su granito de arena. Relacionado al tema del cambio climático, nosotros entre menor huella de carbono produzcamos en el hogar, pues vamos a aportar, digamos, a una mejor preservación. Entonces, ahí entra todo lo que es cuidar el medio ambiente, que es usar menos agua, menos energía, o usarla eficientemente, menos plásticos, el tema del transporte, todo ese tipo de cosas que baje la huella de carbono. Eso por un lado. Si queremos ser un poco más directos, por ejemplo, yo recomiendo mucho siempre a las personas que quieren comprar miel, comprarle a ese pequeño productor que usted conoce, que es de su zona, que es de su pueblo, en fin, que esa persona al recibir un incentivo, que es que usted le están vendiendo un tarro de miel, esa persona va a recibir un dinero, eso lo va a incentivarse a que tenga más abejas, porque hay gente que le compre. Y nosotros, al tener más abejas, estamos aumentando esa cantidad de abejas a nivel mundial. Entonces, todo este tipo de cosas, desde la casa, podemos sembrar jardín, las personas que tienen el espacio o inclusive en los apartamentos, gente que tiene jardín, de alguna u otra forma, eso es alimento para las abejas. La mayoría, Mark, la mayoría porque las abejas son responsables casi del 70% de la polinización de alimentos, desde el aguacate a los cítricos, el café, que es lo que nos compete mayormente en esta zona cafetera. eh, y las abejas están en todo el globo terráqueo, a excepción de los polos. Entonces, como lo digo, sin abejas definitivamente la producción de comida sería un caos. Hay casos también, creo que en países orientales, donde están desarrollando tecnología de abejas robóticas. No sé en qué va eso, alguna vez leí un artículo donde ya se empezaba a hablar de esto para ya no hacerlo de forma manual con un pincel, sino robóticas. Pero no podemos dejar que la sociedad llegue a ese punto. Es muy fácil preservarla, solamente es cuestión de voluntad política, de voluntad de la sociedad en general. La abeja reina es un ser
el mundo de las abejas es algo maravilloso, pero la abeja reina tiene algo particular que a mí me voló la cabeza el día que lo supe y que lo pude ver. Lo que pasa es que la abeja reina, pues digamos, es la mamá de la colmena, ¿cierto? Y es la única función de ellas es ovular. Hay una reina por colmena y se la pasan todo el día y todos los días ovulando una vez son fecundadas. La diferencia entre una abeja reina y una abeja obrera, además de que es poner huevos, las otras simplemente es pues trabajar, recoger propóleo, polen, en fin. La abeja reina vive entre 5, 6, 7 años, dependiendo. Ese es el ciclo de vida normal de una abeja reina, mientras que el de una abeja obrera pueden ser 30, 45 días más o menos. Entonces la diferencia es abismal. Entonces eso nos da a entender que o sea, es un reino animal maravilloso, las abejas, y la abeja reina, pues a pesar de que es la mamá de la colmena, ella no es la que manda. Porque, por ejemplo, si en una colmena las abejas obreras notan que esa abeja está defectuosa, que nació sin un ala, que tiene problemas en la fecundación, la reemplazan. Entonces es un tipo de comunidad muy, muy eficiente hasta para elegir su reina, porque si no, simplemente la cambian hasta que salga una reina buena. Listo, Mar, pues estoy muy agradecido de que me hayan invitado a este programa. Muchas gracias y muy bonita labor la que haces además con estos peluditos.